primera edición de Radio Análisis cuando son exactamente las 9 de la mañana con 37 minutos de este día jueves 17 de abril del año 2025. Y como es habitual, este día de la semana, a esta hora de la mañana, están con nosotros y nosotras nuestros amigos y amigas de Fundación Sol para hablar a propósito de un tema muy pero muy interesante. Bueno, cabe mencionar que esta semana se llevó a cabo en el auditorio Pedro Ortiz de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios un espacio de conversación titulado Empresas de la Unión Europea en Chile, potenciales impactos ambientales y en los derechos humanos, que lleva también ahí como una bajada, límites y potencialidades de la directiva sobre debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad. Si a lo mejor no entendió a qué nos estamos refiriendo, bueno, para eso está acá en estudio con nosotros el profesor asistente del Departamento de Trabajo Social de nuestra Casa de Estudios e investigador de Fundación Sol, Gonzalo Durán, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido de vuelta. Hola, Claudio, muchas gracias. Muy bien por acá. Sí, y Gonzalo no está solo porque está con nosotros también Johannes Jager, profesor titular de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Viena, Austria, a quien también le damos la bienvenida. Johannes, bienvenido acá a la Radio Universidad de Chile. Hola, muchas gracias. Sí, bueno, partamos por explicar un poco, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la debida diligencia de las empresas o de la directiva sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad? Ahora estamos hablando de una cosa más específica. Hay una nueva ley en la Unión Europea que obliga a las empresas europeas y también grandes empresas que tienen negocios con Europa a cumplir con derechos humanos, derechos laborales y derechos ambientales. Y esto es una nueva forma, porque la debida diligencia normalmente es en forma voluntaria por las empresas, pero esta ley obliga a las empresas a cumplir y se espera que con esto realmente en forma más efectiva se cumple con derechos humanos, derechos laborales y derechos ambientales. ¿Cómo fue que se llegó a esta nueva ley, Johannes? ¿Cómo fue el camino en el cual se identificó que aquí había un problema y que era necesario avanzar en normarlo? En el fondo fue la Comisión de la Unión Europea que se dio cuenta que los estándares voluntarios no sirven y que es necesario que haya una obligación directa para las empresas. Entonces hubo un proceso legal y también obviamente hubo un proceso fuerte por parte de la sociedad civil tratando de implementar esta ley, porque está en interés de la sociedad civil cumplir con derechos humanos y derechos laborales. Obviamente se opusieron las empresas y se están oponiendo, y la ley, aunque se haya como finalizado ya el año pasado, ahora de nuevo se abrió un poco el debate, se postergó la implementación de la ley por la resistencia fuerte por parte de empresas y las instituciones que representan los intereses de las empresas. Hay un tema ahí bastante interesante que para nosotros como chilenos a lo mejor no entendemos muy bien, en el sentido de que acá, por ejemplo, estamos en una democracia representativa, ¿no? Nosotros elegimos a quienes nos representan a la hora de tomar decisiones, pero sabemos que en la Unión Europea no funciona tan así, sino que hay una participación un poco más activa de la sociedad civil. Cuéntenos un poco el rol que jugó la sociedad civil precisamente en levantar esta discusión y que finalmente se terminara por aprobar. A nivel europeo también hay cierto elemento democrático, como el Parlamento, por ejemplo. Toda la población en Europa vota por el Parlamento y hay como partidos y un proceso político. Pero no decididamente solamente el Parlamento, sino está la Comisión también, y también está la reunión de jefes de Estado, por ejemplo. Entonces hay como un proceso tripartito que es importante para llevar a cabo proyectos de ley, por ejemplo. Y la sociedad civil estuvo tratando de hacer lobbying prácticamente a nivel del Parlamento, de la Comisión también, pero también a nivel nacional para influir sobre el proceso de hacer decisiones acerca de esta ley dentro de los gobiernos nacionales, porque ellos también son importantes para decidir lo que pasa a nivel europeo. Gonzalo, se avanza en esta materia en la Unión Europea a nivel de Europa. ¿De qué manera esto puede repercutir, por ejemplo, respecto a lo que ocurre acá en nuestro país? Sí, bueno, hay que entender esto como un paso importante que los empresarios están tratando de, obviamente, quitarle poder a esta herramienta, pero una herramienta que podríamos decir también nos va a servir a la clase trabajadora acá en Chile y a los movimientos socioambientales. ¿En qué sentido?
Piensen ustedes en una compañía minera que exporta, ¿no es cierto?, su cobre a la Unión Europea. Eso ya significa que tiene una relación con el bloque europeo y eventualmente podría calificar dentro de esta norma de la debida diligencia. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si esa empresa comete un desastre ambiental en alguna comunidad en el norte, eso podría ser motivo de que se le acuse a los tribunales europeos y por lo tanto haya una sanción reparatoria. Entonces eso sin duda es algo que uno podría decir que es positivo para que finalmente ya esto no queda, como decía Johannes, al arbitrio de las buenas voluntades. Lo mismo podemos observar en términos de condiciones de derechos humanos, donde por supuesto entran los derechos del trabajo. Empresas que usualmente nosotros lo vemos en Chile, que son empresas de bandera europea, bandera escandinava, que se portan muy bien en los países en donde están ubicadas las casas matrices, como lo vemos en las salmoneras, por ejemplo, empresas salmoneras noruegas que allá se portan bien, pero vienen a los países del sur y generan desastre ambiental o tienen prácticas antisindicales. Y eso a través de este tipo de herramientas uno lo puede contestar. Entonces los sindicatos organizados también pueden ocupar esto como forma de presión para que las empresas se abstengan de generar esas prácticas y también para poder protegerse ante abusos que sean explícitos. Ujú. Ahora, a propósito de eso que mencionaba Gonzalo Johannes, efectivamente desde hace bastante tiempo está esta crítica, ¿no? Respecto de que empresas, sobre todo de ciertas áreas productivas, aprovechan las legislaciones más laxas de algunos países para, en cierta forma, tener, como decimos acá en Chile, manga ancha para poder hacer lo que se les dé su antojo en ese sentido. ¿Qué pasa ahí en ese sentido? ¿Por qué se da esa situación y cómo a partir de esta nueva, por así decirlo, norma, eso se podría revertir? Ya como indicó Gonzalo, un poco lo bueno es que esta norma obliga o va a obligar a las empresas grandes de Europa y las grandes que tienen relaciones comerciales con Europa a preocuparse de estos estándares. Entonces no pueden decir no sabíamos, no nos importa, sino que es una ley una norma obligatoria. Y esto sí hace una diferencia, porque hoy en día vemos muchos estándares voluntarios y las empresas se presentan con imágenes muy bonitas y en el fondo sabemos que esto no es siempre el caso. Y esta norma es obligatoria, entonces hay diferentes procesos. Uno puede hacer un proceso judicial contra las empresas que violan derechos humanos y derechos laborales, pero también hay sanciones como multas. Y lo que yo veo ahora en la discusión en Europa, que las empresas se están preparando para eso, las empresas grandes, y tienen bastante respeto, porque obviamente quieren evitar prensa negativa y se están como encaminando. Y eso creo que es realmente un paso importante adelante para mejorar el comportamiento de las empresas en países donde quizás el sistema legal les permite hacer cosas que no pueden hacer en otras partes. Uh-huh. Se habla de evitar violar los derechos humanos y el medio ambiente, pero pueden ser conceptos que a lo mejor no están muy aterrizados, por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles son los parámetros en los cuales se puede determinar cuando una empresa está vulnerando la norma y cuando la está respetando en el fondo? En detalle, seguramente que esto va a ser bastante difícil decidir, pero se trata de los derechos básicos humanos, derechos básicos laborales, y es un documento grande donde hay un anexo grande y hay muchos como expertos jurídicos, que yo no soy un experto jurídico en esto, que pueden decidir qué es el problema y qué no es un problema. Pero para dar un ejemplo más, si una empresa no permite a que haya sindicatos, ¿ya? O por ejemplo, si una empresa no paga un sueldo adecuado para poder vivir, y eso incluso puede ser, por ejemplo, en el caso de Chile, un sueldo adecuado para vivir puede ser mucho más que el sueldo mínimo oficial. Si no paga la empresa eso, puede ser un problema y puede estar eso en contra de los derechos humanos. Entonces son algunos puntos bastante importantes. O, por ejemplo, si se daña a una persona en forma de salud, si hay accidentes laborales, por ejemplo, si se usan pesticidas en la agricultura que dañan a las personas y la empresa tiene que
tratar de investigar y saber que no pasen estas cosas. Y si la empresa no se preocupa de que no pasen y no evite estas cosas, ahí tiene un problema. Entonces, eso es un instrumento bastante fuerte que no ha existido de esta forma hasta ahora. Uh-huh. Ahora, Gonzalo, ¿qué nos dice esto, ¿no? Respecto de cómo se están tratando estos tipos de temas en otras partes del mundo, particularmente en Europa, tratando de avanzar en esta dirección? Pero cuando se tocan estos temas acá en Chile hay mucha resistencia. Obviamente, y nos contaba Johannes, en Europa también hubo resistencia por parte del empresariado a tratar de avanzar en esta materia. Pero particularmente acá en Chile lo vemos a diario como finalmente cualquier política o idea que vaya en una opción de transformar lo que actualmente está, se resiste. ¿Qué nos dice eso de cómo se concibe incluso el mundo empresarial acá en nuestro país respecto de cómo se está viendo en el mundo? Sí, bueno, nosotros siempre nos remitimos también a estadísticas, a ciertos datos, y creo que aquí es relevante recordar los niveles de concentración económica. En Chile, de acuerdo a estudios internacionales, el 1% más rico de la población acá en Chile concentra prácticamente el 49,8% de la riqueza. Y eso nos dice mucho como el tipo de sociedad en la cual nos enfrentamos, porque cuando devienen discusiones como, por ejemplo, vamos a cambiar las leyes del trabajo o las leyes medioambientales, finalmente lo que hay detrás de eso es que ese grupo, ese 1%, también ve que sus privilegios están siendo amenazados. Y ellos ven que eso no es posible. Entonces hay una resistencia que es abrumadora. En el caso chileno tenemos que recordar siempre también que los sindicatos están en una posición muy debilitada. Hoy día tenemos cerca de 9.000 sindicatos, la mitad de ellos menos de 50 socios y socias, están desfinanciados la mayoría, y por lo tanto, cuando tú ves qué es lo que la voz que estos sindicatos pueden tener en la discusión nacional, es bastante acotada. Johannes nos decía lo que pasa en países donde los trabajadores y trabajadoras tienen mayor poder. En Austria, por ejemplo, vemos que el 99% de los trabajadores asalariados, trabajadores y trabajadoras, negocia colectivamente. Entonces ahí eso hace la diferencia también al momento de construir discursos en la sociedad. En Chile tú tienes que cerca de un 13% negocia, y si lo quieres ver desde el otro lado, el 87% no negocia. ¿Y qué significa que no negocie? Significa que básicamente ese empleador lo que hace es imponer las condiciones. Son decisiones unilaterales, autoritarias, y eso también va horadando, podríamos decir, la propia democracia, cómo se van tomando las decisiones en la democracia, y finalmente con eso se constituye todo un escenario donde el gran capital tiene, como tú decías, manga ancha para hacer lo que se le plazca. Y por eso que este tipo de medidas finalmente yo creo que aportan, porque es como que la clase trabajadora europea en este caso, que tiene un alto poder de negociación, está generando mecanismos de solidaridad internacional con cadenas de suministro que finalmente llegan a países como nosotros, que somos países periféricos, donde tenemos poco poder de negociación. Y en ese sentido hay que entender esto como una oportunidad para poder aprovechar esa transferencia, digámoslo así, como de poder, podríamos decir. Uh-huh. Johannes, nos quedan unos minutos, pero a propósito del escenario mundial, ¿no? Que últimamente hay mucha incertidumbre respecto de si es que estamos ante una suerte de reordenamiento económico, político, a partir de todas las decisiones que ha tomado Estados Unidos y en general los conflictos que se ven a nivel mundial en general, que muchas veces suelen ser periodos donde se aplican políticas regresivas, es decir, estos avances se retrotraen y finalmente se corre el riesgo de que avances en derechos, en este caso derechos humanos o ambientales, se pongan en cuestión o estén en riesgo. ¿Cómo ves esa situación y qué se debiese hacer efectivamente para garantizar de que esto no va a pasar y que en el fondo de aquí no vamos a retroceder? Efectivamente, como tú describes, esa política de shock es un instrumento que es muy seguido y siempre se usa en contra de la mayoría de la gente, de los trabajadores. Y lo que vemos ahora es el mismo proceso. Y también en la Unión Europea está la discusión por dónde ir. Hacer lo mismo que Trump está como promoviendo y entrar en una carrera hacia abajo, bajar los estándares
está esa discusión ya, porque ahora hablan, por ejemplo, en el contexto de esta ley de debida diligencia, de que eso también tiene costos burocráticos. Sin duda los tiene, son muy bajos, como vimos en un estudio que hemos hecho. Pero eso es el discurso que entra. Entonces, de repente es más importante la ganancia de las empresas, que es muy grande, y no les importa de nuevo los derechos humanos. Y eso creo que es un problema muy grande que vemos. Pero está en debate. Entonces, yo creo que estamos ahora en un momento bastante decisivo, donde la Unión Europea, o lo que pasa en la Unión Europea, puede ser muy crucial por lo que va a pasar en el futuro. Porque la pregunta es, entramos en esa carrera hacia abajo, nivelamos todos los estándares y desmantelamos todo lo que, o mucho de lo que hemos logrado en las últimas décadas y más tiempo, o Europa viene con un modelo diferente atractivo para el mundo también. Y esa ley de debida diligencia sería un primer paso en esa dirección, mostrar que, mira, nosotros no nos importa la ganancia, cueste lo que cueste, y a espaldas de las personas, sino que respetando derechos humanos, respetando derechos laborales, respetando el medio ambiente. Yo creo que esto sería un camino, y entonces también Europa en este sentido podría ser un líder más positivo. Están esas discusiones, pero está totalmente abierto cómo van a terminar estas discusiones. Es un momento crucial. Sí, sin duda alguna, tratar estos temas tan importantes, entenderlos es fundamental, y por eso agradecemos a nuestros amigos y amigas de Fundación Sol por la oportunidad que nos dan de conversar en esta radio respecto de estos temas. Gonzalo Durán, profesor asistente del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile, investigador de Fundación Sol, y Johannes Jager, profesor titular de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Viena, agradecerles que hayan estado con nosotros hoy día en la mañana acá en la radio. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, muchas gracias. Y despedimos también esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos. Siga nuestra sintonía, porque ya llega a nuestras plataformas Nicolás Rojas y Semáforo, pero también acompaña la programación de la Red de Radios que Piensan y el canal de televisión Uchile TV. Yo me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis, y a esta hora ya el lunes tempranito a partir de las 7 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana.